Edición de A Bocajarro y martes 25 de julio. Bueno, todavía no hay novedades, ojo, estábamos atentos porque como bien dijo Julio Rodríguez el día viernes acá, digamos, el talante, la voluntad del gobierno para luchar contra la corrupción, para encarar, no seguir encarando, por ahí encarar, darse un nuevo aire, un nuevo inicio de lo que para mí a todas, ¿no?, claramente ha quedado como impericia y como una falta de voluntad de este gobierno de luchar contra toda la corrupción de las constructoras brasileñas y socias peruanas, se va a ver con el nuevo nombramiento de los reemplazantes de Catherine Ampuero. No va a haber, ojo, reemplazante de Julia Príncipe, porque también tenemos que decir que el tema de Julio Príncipe se movió dentro de un campo de informalidad absoluta, porque recordemos que la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, sobre el papel, de acuerdo a la ley actual, la preside la propia ministra de Justicia. Por lo tanto, era una ilusión que Julia Príncipe tenía ese cargo. En verdad, ella era una asesora. Esa era la manera justamente que tenía. Por eso Marisol Perestello recién ahora nos ha confesado abiertamente pues que el cargo de Julia Príncipe era una ilusión, era una mentira, no existía. La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es la ministra Marisol Perestello. Pero bueno, ese es otro tema. Eso lo va a seguir asumiendo Marisol Perestello como nunca dejó de asumirlo. Repito, Julia Príncipe era una asesora más. Así que no es del todo cierto cuando dijo, bueno, yo le planteé ser asesora. No, lo que quería era que justamente ya no haya una persona intermediaria entre lo que quería la ministra de Justicia y la Procuraduría. Ahora, la procuradora para el caso Odebrecht tampoco finalmente tiene reemplazo. Hay una información en el diario La República, no sé si la tenemos para mostrar o no. Creo que no, al final no la trabajamos, ¿no? Pero bueno, decía que efectivamente se habría reunido, también tenía ese rumor, pero bueno, yo no acostumbro, ¿no?, comentar lo que son rumores, pero bueno, algunos diarios sí lo publican, entonces yo me tomo la libertad de citar al diario La República, que cita en esa zona que es como chiquita de correo, que son runrunes sin confirmar, que habría habido una reunión con una persona que obviamente aspiraba al cargo, pero que no habría aceptado la propuesta por mostrarse en completo desacuerdo con el decreto de urgencia 003 y con la política que el ministerio, el Ejecutivo, estaba llevando a cabo con el tema Odebrecht. Yo insisto, si es que por favor, hemos llamado varias veces, creo, a la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Sé que ha estado en muchas entrevistas, pero yo todavía tengo algunas diferentes a las que ella le han planteado. Así que ojalá pueda conversar con ella. Quiero presentar a mis invitados porque nos hemos enterado hoy temprano también que efectivamente va a haber también una lista que compita con la que ayer conocíamos que encabezaría Luis Galarreta de Fuerza Popular y que tendría otro congresista más de Fuerza Popular, el Partido Aprista Peruano, Alianza por el Progreso. Mauricio Müller estuvo acá, va a la, creo que segunda o tercera vicepresidencia. ¿Ok? Frente Amplio ha presentado una lista alterna y para conversar al respecto estamos con el congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio, Rosa Bartra de Fuerza Popular y Elías Rodríguez del Partido Aprista Peruano. Señores congresistas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas. Buenas noches. Congresista Ceballos, empezamos con usted. ¿Por qué finalmente, digamos, es algo pues simbólico, ¿no? ¿Cuál es la simbología detrás de presentar una lista que, pues, salvo que Fuerza Popular muestre una indisciplina que no ha mostrado hasta ahora a la hora de la votación, me refiero, ustedes finalmente puedan ganar? O sea, es algo simbólico. ¿Cuál es la simbología? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a una elección. Okay. Todavía nosotros hasta que no se dé la elección no podemos decir y acá está todo resuelto, ¿no? Okay. Obviamente, pues, Fuerza Popular tiene un conjunto de congresistas muy grande que aparece como lejos el favorito en estas elecciones. Pero nosotros, de alguna manera, somos los que estamos planteando una de las opciones que nos da la democracia, ¿no? Que puede ser abstenernos, votar en contra o presentar una lista. Para nosotros presentar una lista es una opción frente a las diferencias que podemos tener en el marco del funcionamiento del Congreso con la lista que preside Lucho Galarreta, ¿no? Entonces, eso expresa nuestra posición. Estamos en el marco democrático, pensamos que la lista que se presenta no expresa lo que nosotros quisiéramos para el Congreso, para el país, y entonces presentamos una opción. Y vamos a pelearla, independientemente de que ganemos o perdamos. Nosotros vamos a pelearla porque tenemos un programa, tenemos una forma de ver el Congreso,
Y en el marco democrático hacemos uso de la atribución de presentar una lista y lo hacemos. Pero han presentado, entiendo, la lista únicamente con personas del Frente Amplio, ¿no han podido ampliar un poquito? Bueno, conversamos, tratamos de que sea una lista más amplia. Y por finalmente ejemplo, ninguno de los Popular, porque solamente quedaba Acción Popular, porque el resto sí están en la otra lista. Claro, Acción Popular, pero seguramente ellos piensan que o se va a ganar sobre seguro o no se va, no sé cuál es la visión finalmente que tenga Acción Popular, pero no se pudo concretar una lista, ¿no? Entonces, creo que es un mecanismo democrático participar en estas elecciones en el Congreso. ¿Cómo lo ve usted, congresista Bartra? Cristian, buenas noches. En Fuerza Popular, manteniendo el espíritu democrático de dar voz a la mayor parte de bancadas representadas en este Congreso, está presentando nuevamente una lista multipartidaria, teniendo la primera vicepresidencia y las dos vicepresidencias tanto para PP como para el Partido Aprista Peruano. Estamos manteniendo, Cristian, la representación de los congresistas nuevos y provincianos, como se hizo conmigo en la legislatura que está terminando. Eso Mario Mantilla representa igualmente a la nueva generación de políticos de Fuerza Popular y de provincia, y a un político experimentado como Luis Galarreta, un político que estoy segura va a estar completamente a la altura de lo que se va a necesitar en este periodo legislativo. Una pregunta, ustedes en ese afán, digamos, de mostrar una mesa multipartidaria, ¿llegaron a conversar o invitar a preguntarle si es que alguien del Frente Amplio quería formar parte de esa mesa o no? Yo desconozco realmente si es que se le invitó al Frente Amplio, pero evidentemente desde el año pasado existía en el Frente Amplio ya a priori, incluso antes de formar, una posición antagónica con Fuerza Popular. De tal manera que... ¿Antagónica respecto de la ideología o respecto de conformar una mesa multipartidaria? Con respecto a su ideología y por lo tanto la conformación de una mesa con ellos. Y de hecho mantienen su posición. Ahora, con todo el cariño que le tengo a Hernando, y lo sabe él, si conversaron con otras bancadas, me gustaría tomar un poquito de tu rol y preguntarle si también conversaron con su otra mitad, ¿no? Con su otra mitad parece porque que yo no... Porque solamente está su mitad, Hernando, ¿verdad? La otra que se fue. Ya no está. Vale, chiquita, perfecto, claro que sí. Bueno, y sí hemos conversado, y de hecho sí seguimos conversando, no tenemos mayor para problema. La conformación de la Para la conformación lista. Y para otros temas también, sí, no hay ningún problema. Yo no sé si ustedes han conversado con todos sus congresistas. Nosotros Kenji, sí, claro. Tampoco lo sé. Cristian, no, si me permiten... En realidad, a lo de Kenji. Se está viendo un tema de a dos. No. Pero solamente yo quería terminar, y voy con el congresista Rodríguez. ¿Ustedes consideran como su otra mitad a los congresistas que han quedado fuera o no? No es otra mitad. Ya no es su otra mitad, o sea, ya no son nada de ustedes. Si me permites. No, por supuesto. Ellos han decidido dar un paso al costado y constituirse en un movimiento que es Nuevo Perú, que no tiene representación en el Congreso, pero es innegable que con estos congresistas tenemos una serie de puntos de coincidencia. Correcto. Elías Rodríguez, por favor, congresista. Cristian, estamos como expresión popular en el Ágora de la Democracia, en el Parlamento Nacional, expresión de la democracia más genuina, y creo que es importante que el día de mañana podamos, con el voto democrático, las fuerzas políticas expresadas. Prepárense, chicos, que son las 7 en punto de la noche. El hashtag del día de hoy es mi peor regalo. Y y simbólicamente así, que encabeza Frente Amplio. Y en el otro lado quiero señalarles que nosotros estamos nuevamente yendo a la mesa con el partido fujimorista, pero no como socios, no como aliados, sino por la gobernabilidad del Parlamento, y nos representa Mauricio Mulder, un parlamentario de bastante experiencia, que dicho sea de paso lo ha manifestado también aquí en este canal, no dejará su estilo confrontacional, directo, y en ese sentido mañana tendremos un resultado, y creo que finalmente todo lo que nos acompaña a nosotros será legislar más eficiente, entregarle la gobernabilidad que requiere también PPK, fiscalizar como corresponde, y esto mañana a partir de las 12 del día seguramente será una anécdota, y por lo tanto de esa manera lo ve el Partido del Pueblo. Ok, vamos entonces con finalmente cuáles son las propuestas. O sea, yo sé que usted no está en la mesa directiva, pero ¿qué tanto cambiaría? O sea, ¿qué va a cambiar con esta nueva mesa directiva, o deberíamos esperar un poquito lo mismo que lo que hemos visto en este primer año de este Congreso? Yo considero de que en este primer año del Parlamento
se han avanzado situaciones importantes como la designación del defensor del pueblo. Faltó el tiempo para que podamos tener el consenso necesario y poder designar al representante del Tribunal Constitucional. Creo que hay normas que entre el Ejecutivo, más allá de la delegación que se le entregó, y en aras de este consenso y diálogo que ha tenido con la representante de Fuerza Popular, hay como 3 leyes que deberían ser desarrolladas: el caso de las expropiaciones, el caso precisamente de la Procuraduría Pública Nacional, que hace momento estabas expresando, y uno que tiene que ver, me parece, con los temas de aguas, que han sido los puntos que ha señalado el día de hoy PPK en este diálogo que ha tenido con el partido. Eso le quería preguntar por el diálogo, y sé que finalmente eso va a tener una relación en lo que sea finalmente la labor de este Congreso de la República. No creo que en el diálogo Pedro Pablo Kuczynski haya hablado sobre el tema de la autonomía de las procuradurías, ¿o sí? Comentó que ese ha sido uno de los puntos que ha conversado con la lideresa de Fuerza Popular. Ok, pero fue justamente de ese punto que se agarró Keiko Fujimori para criticarlo o para, digamos, invocarlo a que finalmente reponga que además era un pedido un poquito fuera de lugar. Bueno, de todas maneras, en este camino de la democracia tenemos que expresar estas ideas. Sí, claro. Solamente permíteme decirte que en este diálogo que ha tenido con nosotros el día de hoy, hemos encontrado un presidente que ha reconocido que no marcó terreno ni cancha cuando en nuestras exposiciones referíamos ante la presentación del gabinete de que había recibido un país con una administración que le dejaba elefantes blancos, que le dejaba una desaceleración de la economía a 2 puntos y también más o menos 70.000 trabajadores nuevos. ¿Qué fue lo que reconoció ahora, digamos, que recibió un gobierno, ese corte, digamos, que le exigían en el Congreso que haga, ¿no? De lo que recibía, de lo que había sido el gobierno anterior? Eso lo dijo el día de hoy, porque estábamos hablando de una desaceleración que era producto del abajato y finalmente también del fenómeno del Niño. Pero te aseguro que pronto en el mensaje presidencial seguramente también referirá ese desmarque que tal vez debió haberlo hecho el año que ha empezado. ¿Ustedes se han comprometido algo con el presidente del Congreso de la República como fuerza política? Bueno, nosotros hemos llevado planteamientos que tienen que ver con la reconstrucción del norte del país, que tiene que ver con la inyección de inversión pública, pero no tan solo en grandes obras. Nosotros nos referimos a aquellas pequeñas obras que van a marcar la diferencia. Pucha, pero a ver, si me dicen que finalmente no son aliados o socios, es el mismo discurso también que yo le he escuchado a Keiko Fujimori, o sea que en todo caso están muy parecidos, Alianza, el Partido Aprista Peruano y Fuerza Popular. Es que nosotros tenemos que apoyar aquello que nos parezca que está conveniente para el país y también la misma capacidad de discrepar. ¿Usted quería comentar algo? No, lo que pasa es que yo no sé por qué tanta resistencia a decir no somos socios, no somos aliados y estamos ahí, pues casi votan casi junto con Fuerza Popular en la mayoría de las votaciones. Yo no sé cuál es el problema de decir, bueno, tenemos coincidencia con Fuerza Popular, políticas. Como las hay, también hay cosas en las cuales discrepamos. O sea, nadie nos lleva de las narices. Estamos con suficiente experiencia y capacidad para poder tener nuestro propio programa. Pero no se nota mucho en las votaciones. Bueno, es que tal vez hay cosas que sí requieren de todo el apoyo, como otras también que no. Ok, congresista Bartra. Digamos, socios o no, finalmente es un tema que a Fuerza Popular no les preocupa mucho. ¿Cuál es un poco la relación con el Partido Aprista? Porque también habría que decirlo, congresista Ceballos, usted no me dejará mentir, que Alianza para el Progreso también va en esa línea. Si bien por ahí en las votaciones no tiene esa misma coincidencia que tiene con el Partido Aprista Peruano, pero por lo menos la presencia en la mesa directiva habla también pues de, digamos, un afán de multipartidarismo. No solamente es porque están de socios o tienen algunos intereses, ¿no? Yo creo que... Mire, Cristian, en realidad... En Fuerza Popular priorizamos el consenso al momento de tomar decisiones, que sea la fuerza de la razón y no la fuerza de los votos solamente. Y en ese sentido construimos consensos, que hayan coincidencias, no solamente es producto de que alrededor de Fuerza Popular, que tiene los votos suficientes, ojo, para aprobar la mayor parte de iniciativas que proponga. Sin embargo, no es solamente eso. Lo que se busca es que las decisiones no solamente sean legales en el número de votos, sino que sean legítimas. Es decir, que se haya contado con el consenso, que se haya logrado convencer a las demás fuerzas políticas de que la propuesta que nosotros llevamos es la que el país necesita. Y hay una agenda pendiente, qué duda cabe. Y una agenda pendiente. ¿Cuáles son esos puntos, por ejemplo, pendientes? Usted como primera vicepresidenta, ¿qué, digamos, queda pendientes y que finalmente que quisiera que se termine, que se concluyan en este nuevo año legislativo? La reforma electoral. La reforma electoral, que duda cabe, es un tema que está pendiente, que es un compromiso que se empezó a debatir en la Comisión de Constitución
y que debe continuar y debe terminar este año a fin de garantizar un proceso legal y legítimo para las elecciones del año que viene. Entonces, ese es un tema que está pendiente en la agenda. Ver el tema de la reconstrucción del norte es realmente un tema muy sensible. Nosotros viajamos mucho, estoy muy en contacto con las zonas, mi zona, a la que represento, igual que Elías, tiene problemas de información y estos temas de información para tomar decisiones se convierten en un factor fundamental. No están correctamente alineados los sistemas de información para poder tomar decisiones. Y así podríamos seguir nombrando el tema de la lucha contra la corrupción. No se han dado medidas que realmente nos hagan pensar que tenemos un marco legislativo que esté orientado a ofrecerle al país la garantía que desde el legislativo nosotros estamos tomando decisiones adecuadas. Y en ese sentido, la aprobación de la ley que cree la Procuraduría General de la República, que ha sido un tema que se ha tratado en la reunión de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, se hace necesario debatir y aprobar. Pero eso se hizo antes justamente de toda esta novelita que se creó a raíz justamente de la salida de Julia Príncipe. O sea, yo no sé si es que efectivamente el gobierno tenga la voluntad de ir más allá con ese tema, que además hay que decirlo también con honor a la verdad, fue un caballito de batalla no solamente de Fuerza Popular, sino también de Peruanos por el Cambio durante la campaña. Este es el momento de que sea el Congreso de la República, entonces, como poder del Estado que legisla, de impulsar el tema y desde el legislativo, ya que en el Ejecutivo aparentemente no hay ninguna voluntad de asumir esto que fue una propuesta de ellos y de convertirla en una realidad, sino más bien por el contrario, la han desconocido de la forma tan penosa como hemos asistido a lo que fue el espectáculo de... la Procuraduría. Pero, por ejemplo, ustedes no pueden hacer, y yo quiero hacer una pregunta a cada uno de los congresistas, ¿usted está de acuerdo con que el decreto de urgencia 003 ha sido lo mejor que el Ejecutivo ha podido hacer para un poquito manejar el tema de la corrupción que hoy por hoy, yo no sé por qué, parece encapsulado en una única empresa que es Odebrecht? Ya, yo creo que es más amplio el tema y si me perdonas me gustaría extender un poquito la opinión de la congresista Bartra. ¿Respecto a Procuradurías? Respecto al tema del Congreso, que es un tema central, por favor. En primer lugar, yo creo que, y yo reconozco que ella es bueno que diga hay cosas que no hemos abordado, pero en el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver del manejo democrático del Congreso, sí hay cosas que deben ajustarse y mucho. ¿Cómo cuáles? Porque si nosotros vemos la cantidad, por ejemplo, de proyectos que se han discutido en el Congreso, es muy superior a la propia mayoría que tiene Fuerza Popular en el Congreso, ¿no? Y esto quiere decir de que se han privilegiado los proyectos que vienen de Fuerza Popular de los proyectos de las otras fuerzas políticas, y hay estadísticas en función de eso. El otro tema, y eso es bueno, y eso... Pero a ver, hemos sido 72 los medios son pues, un medio, no es un fin. Utilice a los medios. ¿Cuántas veces yo he llamado a gente congresista del Frente Amplio? No puede, Marisa Glave no quiere, no le caigo bien, etcétera. Pero no importa si es el conductor, lo que importa es que tú quieres hacer un mensaje a la población. Utilicen a los medios, hagan público su proyecto y una vez que se comenta, estoy seguro que el Congreso sentirá la presión de meterlo a debate. No, por supuesto que sí, pero no solamente es eso. Lo que pasa es que el Congreso tiene una agenda y señala cuáles son los proyectos que se van a ver en el Pleno y cuáles no se van a ver en el Pleno. Y la cantidad de proyectos que se han visto en el Pleno, la inmensa mayoría, y es desproporcional al número de congresistas de otras bancadas, favorece a Fuerza Popular. Entonces sí sería bueno en ese aspecto que se democratizara el manejo interno. ¿Cómo debería ser desde su punto de vista? Primero, tienen que respetar la agenda de lo que se aprueba en la Junta de Voceros, la Junta de Portavoces. Y en segundo lugar, tiene que ser proporcional a las bancadas que representan el Congreso. Cristian, yo quiero aportar sobre ese tema del Parlamento, haciendo un breve recuento. Este Parlamento ha sido muy activo. Ha censurado ministros, ha interpelado a varios ministros, ha cesado a un contralor, ha nombrado un contralor. Nada positivo. O sea, son los temas. ¿Cómo que nada positivo? Perdón, son temas que han requerido la atención nacional del Parlamento. Sí, pero retiro la palabra. No nada positivo, pero todo lo que me ha hablado es una de las tres funciones. Fiscalización. Es control político. Es control político. Y le termino, por favor, de decir, y esto de los proyectos de ley obedece pues a que los parlamentarios tenemos una proporcionalidad que ha sido el pueblo el que las ha mandado, ¿no? Definitivamente 73 congresistas, hoy 71, pues van a presentar más iniciativas. Entonces, que 5 la proporcionalidad. ¿Usted coincide en eso? Esa proporcionalidad. Esa proporcionalidad no se ha respetado en el Congreso, de ninguna manera. O sea, digamos, por ejemplo, de 130 proyectos, no han sido 73 los que se han discutido en Fuerza Popular, sino más. Por supuesto. Si es que hablamos de un proyecto, de 650 proyectos de Fuerza Popular. Me comprometo, Cristian, a mandarle estadística en proporción por bancadas para demostrar que eso no es verdad. Pero hay otro tema, Cristian, que es el tema que a mí me preocupa más todavía. Sí. Que es
cómo asume la relación del Congreso con la ciudadanía, y el Congreso realmente es caja de resonancia de lo que pasa afuera. Porque Pero resulta esa es la que, representación, una de las dos. por supuesto, y esto ¿Qué es está muy pasando grave, ahí desde su punto porque de vista? hay temas, por ejemplo, que no se han abordado desde el Congreso con la profundidad que necesitamos, y sobre todo los temas sociales. Ok. Y la ley de presupuesto refleja eso. Mi productora me está matando, me está rompiendo el oído, pero yo tengo que hacer preguntas cortitas y quería empezar con el decreto de urgencia 003. ¿Es lo mejor? ¿Cree que se puede cambiar? ¿Una intervención judicial sería mejor? Ahora que justamente, claro, es de una crisis, pero crisis oportunidad. Por ahí replantearse. ¿Es lo mejor que puede hacer el Ejecutivo un decreto de urgencia 003 para luchar contra la corrupción o no? Yo creo que se podría profundizar, digamos, en las medidas que tenemos que la lucha con la corrupción. Todo lo que tenga que ver a favor del control de cualquier, digamos, abertura a la corrupción, está bien. Sí, pero entonces que ahora yo creo que eso no alcanza. La nueva figura es cómo hacer para que la lucha contra la corrupción no obstruya el avance de la economía. Bajo esa premisa es que yo pregunto, ¿sigue siendo lo mejor el decreto de urgencia 003 yo creo que o por ahí una intervención? Pero no se contrapone. Mire, es lo mismo que pasa con la ley de ahí no se contrapone, pero parece que algunos funcionarios la sí sienten que se contrapone. La CONFIEP ha dicho, lo mejor que podemos hacer para la corrupción es no controlar a las empresas. Podría perfeccionar. ¿Qué ha pasado eso? Podría perfeccionar, pero igual decreto de urgencia 003. Podría perfeccionarse. El gobierno ha dado esa y hay medida. un proyecto de ley para modificarlo, aunque yo desde el comienzo y sostuve y me ratifico de que no es una medida que esté sirviendo, que no le está sirviendo al Estado y que solamente está sirviendo para proteger a una empresa. Tengo una con última. nombre propio. Ustedes han mostrado su acuerdo finalmente en la decisión del juez Richard Concepción Carguancho de darle prisión preventiva a Ollantumala a Nadine Heredia. ¿Usted tiene otra posición distinta? ¿Usted cree que fue una exageración o cree que es correcto? Yo creo que la preocupación mayor de la sociedad es que no haya impunidad. Ok, Eso pregunto es. ahora, dado que finalmente es un tema de lavado de activos y muchos de estos congresistas presentes acá coinciden en que finalmente está bien que Nadine Heredia y Ollantumala, ¿no sería lo lógico penalizar ese tema en la nueva reforma política electoral? Que cuando hayan ingresos en que finalmente no son declarados, esto se considera lavado de activos, es un delito tipificado y van presos. Cristian, ¿no sería lo lógico, lo coherente al decir, bien presos, pues hagamos esto en la ley? A pesar de que la ley no es retroactiva, se hace absolutamente necesario transparentar los recursos que se usan en campaña y penalizar a aquellos que no son declarados, que no son lícitos o que pueden estar vinculados a determinados intereses. Ok, listo. Quedó claro. Entonces, penalizar el tema. Eso se va a aprobar. No, y además mucho más estricto. Perfecto. Mucho Porque, más claro, estricto porque a ver, todavía. mucha gente está cuestionando a Rosa María Palacios cuando ella dicen que defiende, pero tiene un argumento cuando dice, bueno, ok, dejémoslo claro en la ley. Si ahora se presta interpretaciones, pues pongámoslo claro en la Yo ley. quisiera así, chiquitito, porque presido la investigación, la comisión investigadora de Lavajato. Sí. Entonces, ahí nosotros estamos investigando la relación que tiene estos supuestos ingresos de campaña con lo que se hizo en el gobierno. Y tenemos información suficiente para encontrar y demostrar esa conexión y, por lo tanto, darle la validez que quizás ahora Rosa María Palacios no quiere. Ok, pero cuando alguien pierda, también será considerado delito por haber recibido la plata. Porque no se trata únicamente de Esa es decir, otra es una situación. coima a cargo a futuro. Porque Claro, también, si esa también es- te dieron plata y no la declaraste, pues también tendría que ser tipificado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que ganaste o perdiste la elección? No, es que ahí tú tienes otra figura penal, el lavado de activos, por que ejemplo. eso es ¿no? lo que se Esa es tiene que otra, poner en la Por ley. eso. Es que esa es otra figura penal, que es diferente a la otra, a la que tú das un aporte que luego tiene una conexión y que se convierte en una coima. Una coima adelantada. Yo no sé si es que hay alguna ley en alguna parte del mundo que pueda probar este tema de la coima adelantada. Finalmente es lavado de activos. Poner eso en claro y tener el futuro. ¿Cuál es el término? Bueno, solamente decirte, Cristian, definitivamente son varios los factores que han determinado, le pueden dar la fuerza legal al juez Carguancho para poder determinar esa detención preventiva. Sin embargo, en el vacío que encontramos nosotros de esta figura que debemos plasmarla y penalizarla respecto a estos aportes de campaña no declarados, definitivamente esta es una lección que no tan solo en el Perú, sino en América Latina y en todos los países una ley que se han dado. electoral seria que realmente evite que haya interferencias económicas en la elección de los congresistas. La política es un circo. Correcto. Bueno, y también acá, lo digo desde ya, con el riesgo que me corro, tampoco los canales pues pueden mirar y girar por otro lado y recibir la publicidad en cash, ¿no? Bancaricen, por favor. Bancaricen, por favor. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Pausa y venimos. Muchas gracias.